Hola compañeros, mi nombre es Dulce Mariana Becerril Meléndez y les estaré presentando el trabajo de Fuerzas de la Psicología resolviendo el incidente crítico. Bueno, pues la introducción es un trabajo en donde se hace un pequeño análisis sobre las fuerzas teóricas, sobre el psicoanálisis, conductismo y humanismo. El propósito de este trabajo es dar solución al incidente crítico desde estas teorías. Su organización consta desde su definición de cada teoría, resolución de preguntas para responder al incidente crítico y conclusiones. Bueno, pues el incidente crítico nos habla de un menor de 9 años que lleva meses siendo agresivo con sus padres, llegando a golpearlos, especialmente cuando le llaman la atención en la escuela. Presenta el mismo comportamiento con sus figuras de autoridad, pero no con sus compañeros. Desde el psicoanálisis, pues el psicoanálisis se considera de las principales escuelas de la psicología. El principal representante fue Sigmund Freud. El psicoanálisis es un método terapéutico que comprende el comportamiento y la mente humana. Freud señaló el inconsciente como el generador de las ideas, pensamientos y sentimientos de las que habitualmente estamos conscientes. De los principales postulados teóricos del psicoanálisis, según Sigmund Freud, él nos habla de dos tópicas. La primera tópica consta del consciente, preconsciente e inconsciente. La segunda tópica habla del yo, más bien del ello, yo y superyo. Sigmund Freud lo representó con un iceberg. En la primera tópica está el consciente. El consciente se relaciona con la memoria a corto plazo. Aquí se encuentran los pensamientos, emociones y acciones relacionadas con la realidad. En el consciente representa nuestra percepción en el momento presente, tanto de nosotros como del entorno. Es como nos manejamos el día a día. En el preconsciente considera los sentimientos, pensamientos, fantasías que no se encuentran en la conciencia, pero que fácilmente se pueden hacer presentes. En el preconsciente se encuentra entre el inconsciente y el consciente. Aquí es algo, o más bien son pensamientos de lo que olvidamos fácilmente. El inconsciente nos habla de sentimientos, experiencias y deseos que suponen conflicto. El inconsciente son sentimientos y expresiones que nos generan conflicto y están reprimidos. Es algo que no tenemos acceso. En la segunda tópica nos habla del ello. El ello consta o opera de acuerdo al placer, trata de obtener placer inmediato y evita el dolor. Es la parte profunda e inaccesible de la personalidad, carece de valores, ética y lógica. El ello está presente desde el nacimiento, consta de impulsos y deseos inconscientes que buscan ser expresados. El yo regula conductas del ello. El yo controla pensamientos y razonamiento, opera de forma consciente. El superyo es la conciencia del individuo. Conforme el individuo crece y madura, adopta juicios de los padres acerca de lo bueno y lo malo. Ahora, en las fases del desarrollo psicosexual nos habla de la etapa oral. La etapa oral consta de los 0 meses al año y medio. Aquí es donde los bebés dependen de otras personas. Su placer está en el mamar y comer. Cuando ellos no reciben gratificación adecuada, son confiables, crédulos y optimistas. Por el contrario, sin gratificación son pesimistas, sarcásticos y discutidores. En la etapa anal es más de los 18 meses. Aquí es donde los bebés aprenden a regular esfínteres. Los padres, si son muy severos en su enseñanza, ellos estallarán en berrinches y aparte de adultos serán autodestructivos, mezquinos, obstinados y excesivamente ordenados. De lo contrario, ellos serán unos adultos que podrán soltar fácil, serán compartidos y equilibrados. En la etapa fálica va de más de los 3 años. Es la etapa donde descubren sus genitales. Son celosos
con su padre del sexo opuesto y tienen apego hacia el padre del mismo sexo. En la etapa de latencia consta de los 5 años a los 12 o 13 años. Es donde no tienen deseos sexuales, pero están latentes. Suelen jugar con los niños de su mismo sexo. Aquí en la etapa fálica, perdón por regresar un poquito, pero aquí en la etapa fálica es donde Freud llamó a este complejo de Édipo por el personaje de la mitología griega que mató a su padre y se casó con su madre. Los niños pasan por un complejo de Electro, que es un amor posesivo por el padre. Ok, ahora sí. Aquí en la etapa genital es desde la pubertad y es donde resurgen impulsos sexuales. De manera ideal, la gratificación inmediata de esos deseos da lugar a la sexualidad madura, en la cual participa la gratificación pospuesta, el sentido de la responsabilidad y preocupación por los demás. Estas ideas de Freud sobre la sexualidad fueron un tema de controversia entre la sociedad, la época y miembros de su propia escuela. Ahora, la explicación de la conducta del menor desde el psicoanálisis es que el menor en sus primeros 18 meses de vida no recibió suficiente estímulo de gratificación oral. Por eso ahora es pesimista, sarcástico, discutidor y hostil. Otro factor es que los padres fueron muy estrictos en el entrenamiento de control de esfínteres y por eso vive muy destructivamente. Ahora hablemos sobre el conductismo. Bueno, pues el conductismo consta de condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, el padre es Iván Pavlov. Este condicionamiento clásico se dio a inicios del siglo XX. El condicionamiento clásico se da con respuestas automáticas mediante un estímulo del medio ambiente. Los estímulos son primitivos, como lo es la ira, el miedo, la rabia. Por ejemplo, un ejemplo de este condicionamiento es cuando suena la alerta sísmica y las personas evacúan el lugar de donde se encuentran y a su vez desencadenan nervios y miedo. En el condicionamiento operante, el padre de este condicionamiento es Skinner. El sujeto aprende asociación entre conducta-consecuencia. Las respuestas son aprendidas y se dan mediante refuerzos o castigos. Por ejemplo, en este condicionamiento operante, un ejemplo podría ser un bebé de 2 años que está aprendiendo a ir al baño y su mamá lo premia cada que llega al baño. El bebé, al recibir un incentivo, no sé, como por ejemplo alguna galleta, algún dulce, está siendo estimulado para seguir haciéndolo. Esto es una respuesta aprendida mediante refuerzos. Ahora, la explicación de la conducta del menor desde el conductismo. Bueno, pues es que la conducta del menor se relaciona con el experimento de Watson. Este experimento lo hizo con un bebé llamado Albert. A este bebé le presentó varios animalitos. El bebé no tenía problema alguno con los animales hasta que le presenta una rata blanca con un fuerte ruido. Este ruido para el bebé es un tanto molesto. Ese ruido provocó que le desencadenara un miedo hacia las ratas y a todo lo que se le pareciera. Por ejemplo, como los perros, abrigos de piel, máscaras. Bueno, pues con el menor de 9 años pasa algo similar, pues él asocia a todos los adultos. Por eso es que con los niños de su escuela, más bien con sus compañeros, no presenta esta misma conducta.
Ahora hablemos del humanismo. El humanismo se caracteriza por un énfasis en el potencial interior y la autorrealización. Se le llama cliente al paciente porque el paciente es el que elige y decide. El terapeuta solo es un acompañante. El humanismo nos dice que todos tenemos el pensamiento de querer crecer y ser mejores, es decir, es la autorrealización y el crecimiento. La persona es capaz de tomar las riendas de su camino y hacerse responsable. En el humanismo se desarrollan varios autores. Aquí algunos de los autores importantes es Jean Paul, considerado el padre epistemológico; Abraham Maslow, considerado el padre teórico; Carl Rogers, padre aplicado a la práctica clínica; y Alfred Adler, padre del humanismo. Bueno, hablemos un poquito sobre Abraham Maslow. Abraham Maslow refiere a la psicología humanista como la tercera fuerza. La idea de Maslow era construir una psicología comprensiva, sistemática, de base empírica que abarcara las cimas y profundidades de la naturaleza humana. Él trabajó en la teoría de la motivación humana y la jerarquía de necesidades. Él nos decía que para llegar a la autorrealización primero tenemos que tener más bien como trabajar en las necesidades fisiológicas, en las necesidades de seguridad, sociales y de estima y reconocimiento. Él trabajó como con la pirámide que vemos en el dibujo para poder llegar a la autorrealización. Alfred Adler nos dice que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza por lograr la perfección personal y social. Alfred fue un seguidor de Freud y su teoría psicoanalítica, pero Alfred rompió relación y formuló sus propias teorías psicodinámicas de la personalidad. Bueno, pues Alfred, él consideraba que la gente tiene metas positivas y conscientes. Estas son las que rigen la conducta. Esta visión propone el desarrollo de la psicología transpersonal que establece una relación con el tema espiritual. Uno de sus conceptos de Alfred fue la visión social y holística de la neurosis, que es el esfuerzo voluntario de la persona hacia metas positivas en lo personal y benéficas en lo social. Es una parte importante de la personalidad y el desarrollo humano. Aquí en esta teoría es donde se le brindó el reconocimiento como padre de la psicología humanista. Otra de sus teorías fue inferioridad y compensación. Algunas de las personas se quedan fijadas en sus sentimientos de inferioridad y se paralizan. Es donde desarrollan el complejo de inferioridad. Otro concepto de Alfred fue la agresión y lucha de inferioridad. Más adelante modificó su énfasis teórico en una dirección más positiva. Él nos dice que las personas se esfuerzan por la perfección personal y social. Las personas establecen metas importantes para sí mismos que rigen su conducta. Una de sus frases fue: superar las dificultades te lleva a la valentía, el respeto por ti mismo y a conocerte mejor. Ahora Karen Horney. Ella nos dice que los factores ambientales y sociales son las influencias más importantes en el moldamiento de la personalidad y las fundamentales son las relaciones humanas que experimentamos en la niñez. De los conceptos de Karen Horney está el conflicto neurótico central. Ella sostuvo que la gente, para defenderse de la ansiedad producida por sentimientos de inseguridad, la falta de afecto y falta de valoración, se privan de sentimientos reales y erigen estrategias de defensa.
Otro de los conceptos fue soluciones neuróticos resultantes, por ejemplo, la conformidad, agresión, desapego. La terapia es para ayudar al individuo a que abandone estas defensas y se alinee con su self real. Bueno, y otro de los conceptos fue necesidades y tendencias neuróticas. Aquí hace como una definición, por así decirlo, sobre el amor normal y un amor neurótico. Más bien una diferencia, ¿no? Donde habla que el amor neurótico es la necesidad de amor aumentada. Es a lo que ella llamó sobrevaloración del amor. También nos habla sobre la psicología femenina. Ella sostiene que las mujeres se sienten insatisfechas con su género y los hombres son abiertamente agresivos. Cuando esto sucede es porque probablemente la explicación se encuentra en su estatus o roles sociales. Sobre Erich Fromm, se formó como psicoanalista. Su vida fue influida por una espiritualidad humanista, judaísmo y budismo. Varios autores consideraban a Fromm como el psicólogo social, ético y religioso. Él consideraba que los individuos se esfuerzan por el poder y el amor, por ideales políticos y religiosos, buscando satisfacer necesidades sociales con mayor intensidad. Ahora hablemos del modelo de la Gestalt. El modelo de la Gestalt es un modelo del humanismo. Gestalt significa forma, es como la definición más aceptada para este término. Este modelo basa su terapia en la naturaleza del cuerpo, de la capacidad sana y espontánea. Se trabaja en cualquier situación que pueda hacerse presente. Un concepto importante es darse cuenta. Es un concepto trascendental para que la persona llegue a eso. El modelo de la Gestalt se interesa por los procesos mentales, se centra en el estudio de la percepción. Este enfoque ve al hombre como un todo, un organismo unificado. El enfoque centrado de la persona también va de la mano con el humanismo, más bien es una herramienta del humanismo que su principal, más bien su pues como el padre de este enfoque fue Carl Rogers. Se destaca en la autorrealización y crecimiento personal. Las características de la terapia es ayudar al individuo a crecer, énfasis en la situación inmediata y los aspectos emocionales de la situación y considerar la relación terapéutica como una experiencia de crecimiento. El enfoque centrado de la persona más bien se centra en la experiencia subjetiva del individuo. Los principios claves de este enfoque es la empatía por parte del terapeuta, aceptación incondicional, autenticidad y autodirección. La explicación de la conducta del menor desde el humanismo. Bueno, pues aquí entra el concepto de la jerarquía de necesidades de Maslow. Pues según Maslow nos dice que la motivación de cada persona se basa en esta jerarquía. Afirma que para autorrealizarse hay que satisfacer primero las necesidades fisiológicas, seguridad psicológica, necesidad de amor, afiliación, aceptación, afecto, necesidades de estimación, necesidades estéticas y cognitivas. Pues dándole solución al incidente crítico desde este concepto es que al pequeño le hace falta amor, comprensión y seguridad por parte de los padres para lograr un buen comportamiento y lograr autorrealizarse. También está el concepto de la concepción sociocultural de la neurosis de Karen Horney, pues ella nos dice que los factores ambientales y sociales son las influencias más importantes del moldeamiento de la personalidad. En esta concepción sociocultural deberíamos de checar bien su día a día del pequeño, tanto en casa como en la escuela, para determinar si hay algún factor que considere amenaza y por eso su conducta. Esto iría de la mano con el conflicto neurótico central, pues la alienación del ser real de Karen Horney desarrolló una teoría
que dice que los individuos, para defenderse de la ansiedad producida por sentimientos de inseguridad, falta de afecto y valoración, se privan de sentimientos reales y erigen estrategias de defensa. Esto permitió a Karen centrarse en soluciones neuróticas, como por ejemplo la conformidad, agresión y desapego. Tomando en cuenta esto, la meta de la terapia es ayudar a las personas que dejen atrás estos sentimientos de defensa y lograr alinearse con su self real. Y de Erich Fromm podemos retomar la humanización de la sociedad tecnológica, pues él nos dice que la tecnología puede llevarnos a una desconexión con nuestras emociones, relaciones y valores esenciales. Él nos dice que la tecnología solo debe usarse como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y no ser nosotros, personas, los esclavos de la tecnología. Aquí, en este caso de la tecnología, también pudiese ser un factor para el comportamiento del pequeño, pues ya que los pequeños hoy en día tienen un celular a temprana edad, sin invitaciones, sin supervisión, donde pueden ver cosas violentas, groseras o vulgares, donde creen de todo y de toda información sin antes revisar que sea verídica la información. Ahora, a la pregunta, ¿cuál podría ser el modelo de la psicología más pertinente a utilizar para abordar el caso? Para mí, y en base a lo que investigué, sería el conductismo, pues se ha comprobado la eficacia de programas hacia padres para poder ayudar a que sus hijos disminuyan comportamientos agresivos a través de estrategias conductuales para una crianza positiva, guiándolos para incrementar tiempo de calidad con sus hijos, la comunicación entre ellos, empleando técnicas de reforzamiento, enseñanza incidental, control de estímulos y estableciendo reglas y hábitos. Ahora, ¿cómo explicarías a los padres la diferencia entre una atención psicológica formal, científica y las alternativas pseudocientíficas? Bueno, pues en mi caso definiría la psicología, explicaría qué son las pseudociencias y explicaría la importancia de la evidencia científica, pues la psicología estudia los procesos mentales, del griego psico, que significa alma o actividad mental, y logia, que significa estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual, mientras que las pseudociencias son materias basadas en experiencias, creencias y prácticas que no utilizan un método científico, pero se hacen pasar por ciencias. La evidencia científica es muy importante para comprender que sea fidedigna la información y tener un resultado efectivo. De lo que aprendí, que aporta el marco teórico y modelos de la psicología frente a las pseudociencias. Bueno, pues lo que aprendí es que el modelo psicoanalítico se enfoca en la mente inconsciente y consciente. El modelo conductual se basa en el comportamiento humano. Esto se da en un estímulo-respuesta, y el modelo humanista valora pensamientos, emociones del cliente, siendo el terapeuta solo un acompañante del paciente, que se le llama cliente. Todos estos modelos tienen estudios, teorías e investigaciones, están basados en evidencias, mientras que las pseudociencias carecen de sustento científico. Y aquí al final dejo las referencias de donde fue sacada toda esta información y me despido con un cordial saludo, y espero haya sido muy eficaz esta información y este trabajo. Muchas gracias.